Seguimos hablando de las características del huidizo, la persona que tiene una herida de rechazo. Ahora les voy a pedir el favor en los comentarios. Me cuentan qué les parece mejor. Voy a hacer algo diferente en este segundo video sobre la herida de rechazo y les voy a mostrar diapositivas. Me cuentan qué les parece mejor, qué les gusta más. Sí, verme a mí frente a cámara y explicarles, contarles lo que aparece en las diapositivas, además de mi propia experiencia, o si prefieren también tener mi imagen pequeñita aquí en esta esquina y las diapositivas que a mí me parecen también muy prácticas para poder tomar nota. En el proceso de autoconocimiento y de autoeducación es bueno tener una libreta, ¿no? En la que puedas anotar cosas, información que te sea útil, a la cual volver para reflexionar cuando intentar resolver algunos cuestionamientos que van surgiendo, pero ya has escuchado cierta información y entonces puedes saber dónde encontrarla y a dónde volver para volver a escuchar. Entonces voy a hacer por esta vez esta prueba y ustedes me cuentan. Entonces, la persona con herida de rechazo tiende a quererse invisibilizar, no desea ocupar mucho espacio, lo cual se manifiesta en su cuerpo, un cuerpo que tiende a ser pequeño, estrecho, restringido. Es como que hay un programa muy profundo en la mente del rechazado que grita quiero desaparecer. Nuevamente, no se trata de algo consciente. A veces es difícil que encuentres personas que sepan, que conscientemente sepan que tienen una herida de rechazo. Todo esto que estamos hablando de las heridas es algo a lo que hay que abrirse a descubrir, a sacar al consciente, porque hay mucha información guardada en nuestra mente inconsciente relacionada no solamente con esta herida, sino con las demás. Entonces el rechazado, el huidizo, generalmente tiene una contextura delgada. ¿Para qué el cuerpo es delgado? La delgadez cuando hay buenas condiciones de salud, por supuesto, te da agilidad para huir, para salir corriendo, que es la tendencia de los que tenemos la herida de rechazo, para poder escapar de las situaciones, sobre todo en aquellas en las que vemos riesgos de sufrir pánico, de que se active la herida a través del pánico. Como estamos evitando el pánico, tenemos miedo al miedo, nuestro cuerpo delgado se convierte como en una herramienta para poder huir. Pero también esa contextura pequeña, delgada, casi como contraída, eh, permite hacerse invisible o hacerse pequeño o esconderse fácilmente, que también es uno de los mecanismos de huida, ¿no? De huida del riesgo. Como una de las frases del inconsciente del huidizo es dudo de mi derecho a existir. Entonces también tendemos a tener una apariencia fragmentada de nuestro cuerpo, como si estuviera incompleto, y una apariencia simétrica. Ahí directamente la falta de algo físicamente, o tenemos una percepción muy fuerte, una convicción de que falta algo, nos falta algo está incompleto en nuestro cuerpo, o tenemos partes incompletas o poco desarrolladas o poco eh, que no son perfectas. Por eso tenemos esa fuerte sensación de que nos falta algo para ser completos, para ser bellos, para ser aceptables, para ser amados. Por ejemplo, puede haber esta apariencia fragmentada, incompleta o asimétrica en zonas como los glúteos, el pecho, el mentón, etc. Por ejemplo, las mujeres que tenemos el pecho muy pequeño, puede ser eso ya un síntoma relacionado con la herida de rechazo.
que tendría que ver también, y habría que analizar cada caso con el hecho de haber nacido en el sexo no deseado por los padres o por el progenitor del mismo sexo, por ejemplo. Pero hay que analizar como las dos posibilidades, no solamente que efectivamente el cuerpo tenga una apariencia de estar fragmentado o de estar incompleto o de asimetría, sino que incluso es aún más importante la percepción que tiene el huidizo, la persona con la herida, de sí mismo, de su propio cuerpo. Porque a veces, así como pasa con enfermedades como la anorexia, la persona tiene una percepción de sí misma totalmente distorsionada, que crea efectivamente hacia los demás una visión completamente diferente de la que la persona tiene de su propio cuerpo. La persona no es capaz de ver el cuerpo tal y como es, tal y como va sufriendo los cambios. En el rechazado puede pasar lo mismo. Y como veremos más adelante, una de las enfermedades o los síntomas en los que habría que analizar la presencia y la influencia fuerte de la herida de rechazo es la anorexia. También puede tener el cuerpo como esta especie de huecos o de faltantes, por ejemplo en el vientre, en el pecho, en la espalda. Y tendemos a tener como a manifestar desalineación, por ejemplo la escoliosis, que es la desviación lateral de la columna, lo cual produce también una deformación, un cambio en la forma, en la estructura del cuerpo, sobre todo a nivel de vértebras, de costillas, y esto tiene una influencia incluso en la posición de los órganos internos y en la forma del cuerpo, en la postura, etcétera. La persona con herida de rechazo tiende a tener la sensación de estar rota en pedazos, de estar fragmentada, de estar cortada, como de estar, sí, rota en pedazos. Esa sensación de estar cortada a la mitad, generalmente a nivel de la cintura o a nivel del pecho. En mi caso, por ejemplo, cuando leí acerca del cuerpo del huidizo, caí en cuenta de una sensación que me ha acompañado, sobre todo desde que me hicieron la cirugía para corregir una escoliosis. Desde entonces, que fue a los 17 años, me ha acompañado este rechazo. Evito al máximo sentir como la opresión de alguna prenda o de un accesorio, como por ejemplo un cinturón a nivel de la cintura, porque allí es cuando sí siento que me corta el cuerpo. Es como que me siento fragmentada y es una sensación demasiado incómoda y a veces hasta dolorosa. También a nivel del pecho, del tórax, no es únicamente a nivel de los senos, sino a nivel del tórax. La sensación, siempre estoy como buscando poder conservar la sensación de libertad. Cuanto menos como ropa, por ejemplo, sujetadores o tops tenga puestos encima o ropa muy ajustada, me siento mucho mejor, y cuanta más ropa tengo que esté oprimiendo esta zona del tórax, del pecho, pero también de la espalda a nivel de pulmones, me siento más libre. Y esa sensación, por ejemplo, de un sujetador o de un top, a veces un top deportivo que no tiene varillas, incluso eso, más la ropa exterior, me produce también una sensación muy incómoda de opresión y de estar cortada. Me corta, tengo esa sensación muy, muy latente, muy fuerte de que me corta el aire, que me imposibilita como respirar correctamente, tomar correctamente el aire. Y allí es cuando tomé conciencia de cómo el cuerpo siempre está dando señales, siempre está apoyándote en tu autoconocimiento, pero a veces no encajamos, no relacionamos unos síntomas con otros. Quizá a muchos les va a pasar a lo largo de la escucha de estas conferencias sobre las heridas, que hagan este tipo de descubrimientos y empiecen a encajar información que tenían así suelta
cosas de las que han sido conscientes, pero no saben su origen o su causa ni su interrelación. Y esto te ayuda a conocerte más y también a empezar a tomar decisiones, a saber qué hacer. En mi caso, trabajar en casa me permite elegir, tener el poder de elegir si quiero o no llevar qué ropa y, por ejemplo, si uso o no sujetador. Todavía tenemos ese condicionamiento, el cuerpo de la mujer está muy condicionado, muy normalizado y hacia afuera, en la calle, sufre el cuerpo de la mujer todavía muchos juicios y muchas críticas, está muy condicionado por los estereotipos, por los programas y las creencias y al menos yo no he podido liberarme de este programa de tener que como llevar sujetador o top para no mostrar el cuerpo como una forma de protección, pero sí tengo esa percepción de que hay un condicionamiento muy fuerte sobre el cuerpo de la mujer, sobre su libre movimiento, expresión y la ropa, los accesorios, sobre todo a nivel del cuerpo de la mujer, tienden a aprisionar el cuerpo. Y esto tiene mucho que ver con la sensación de libertad o de incluso encarcelamiento en el propio cuerpo. Ojalá vayamos avanzando, ¿no? En permitirnos ser más libres, en permitirnos dentro y fuera de casa usar lo que nos venga en gana y lo que nos haga sentir más cómodos o más cómodas. Que no tengamos que sufrir los juicios o las críticas o las miradas perturbadoras o las miradas enjuiciadoras y los comentarios de las demás personas porque muestras o no muestras, porque tienes o no tienes, porque se te notan o no los pezones, etcétera. Tenemos que empezar a observar, a practicar también la observación sin juicios del cuerpo de las otras personas, pero también del cuerpo propio. Esta es una práctica que yo, por lo menos dentro de mi casa y en los lugares en los que yo me siento cómoda, que puedo sentirme también libre, procuro siempre darle libertad a mi cuerpo lo más posible y no aprisionarlo con prendas o con accesorios que me hagan sentir de esta forma, cortada a la mitad, fragmentada, restringida, mucho más como contenida, incluso suprimida, contraída, de lo que me hace sentir consciente e inconscientemente, por ejemplo, la herida de rechazo. También tenemos a tener los hombros adelantados. Si por ejemplo tú tienes escoliosis, esto va a ser aún más evidente. ¿Por qué los hombros adelantados? Porque son, es como la posición de los hombros hacia adelante. Tiene que ver con esta idea de querernos encapsular, querernos proteger, querernos hacer invisibles o hacernos pequeños. Y entonces el cuerpo tiende como a cerrarse en sí mismo y los hombros va a ser muy evidente que están adelantados, seguramente también la cabeza, las cervicales. Los brazos tienden a estar pegados al cuerpo. Y en esto también, con respecto a eso, también tengo memorias y he tomado conciencia de ciertos comportamientos como una cierta prohibición, autoprohibición de la que he sido consciente, que sin embargo me parecía muy paradójica y ahora lo puedo relacionar con la herida de rechazo. Ustedes, por ejemplo, han visto que, por ejemplo, en conciertos o cuando hay, no sé, un grupo de personas y hay celebración y están cantando y están bailando y no sé qué, puede haber momentos en los que las personas espontáneamente alzan sus brazos, como se dejan llevar por el ritmo, por el momento y se expresan libremente a través de sus cuerpos y no tienen problema en alzar sus brazos, en abrir sus brazos. Pues para las personas que tenemos herida de rechazo, esto puede ser muy difícil, puede
activar esa herida y ser muy incómodo, y aunque tu parte consciente desee hacerlo y como unirse, ¿no?, a la ola de entusiasmo y de alegría, de esa libertad del cuerpo, libertad de expresión del cuerpo a través de abrir los brazos, ¿no? Em, Algo muy profundo en ti, que es esta herida, te dice no lo hagas, no lo hagas por miedo al rechazo, por miedo al ridículo, por etcétera. Esa conversación interna tóxica que tendemos a tener gracias a nuestras heridas. Y muchas veces salta esta manifestación, este síntoma, y soy consciente de eso. Cuando ocurre esto, que es algo que yo te aconsejo, ya al tomar conciencia es un gran paso. Si tú lo niegas, si tú no lo quieres ver, si tú no quieres admitir que esto puede ser una manifestación de una herida, por ejemplo, de rechazo, te va a ser muy difícil cambiar de actitud, ¿no? Cambiar tus hábitos. En esos momentos, verifica qué tan real es ese miedo, qué tan real es el riesgo de quedar en ridículo, de hacer el oso, como decimos en Colombia, o sí, como hacer algo indebido, o utilizar de forma indebida o de forma inmoral, porque puede ser el pensamiento de algunos, tu cuerpo. Y toma decisiones, arriésgate en ese momento, toma una determinación y sé coherente e íntegro contigo, no importa, los demás están moviéndose y expresándose libremente, porque no lo puedes hacer tú, ¿sí? Empieza a hacerte las preguntas correctas. Aprende a hacer las preguntas correctas y verás cómo se abren las puertas. Quien hace preguntas abre puertas, las preguntas abren puertas. Cuando haces decretos, por ejemplo, todos estos juicios acerca de por qué no abrir, alzar tus brazos, expresarte libremente, los decretos cierran las puertas, cierran los caminos. Entonces, haz las preguntas correctas y verás cómo tú mismo vas fluyendo, pero toma conciencia de cómo te autosaboteas, te autolimitas, te autoimpones prohibiciones, te autocondicionas, y eso se va a manifestar en tu cuerpo de muchas maneras. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, tendemos nuevamente por esa necesidad inconsciente de autoprotegerse, protegerse del rechazo y de ese miedo al miedo. Esa tendencia a contraernos físicamente también se puede expresar con posturas del cuerpo, como preferir sentarnos con las piernas cruzadas, ¿no? Que haya el cuerpo, que sea evidente que nos cerramos, y a veces que no cerramos en banda, que no somos accesibles. También puede haber la tendencia a preferir sentarse en el piso que en otros sitios, o con los pies de forma que no toquen el suelo. Y esto es como una manifestación de nuestro nivel de desconexión, ¿no? Y de nuestra convicción de que no encajamos, de que no pertenecemos, de que estamos desconectados y separados, que somos diferentes y que los anómalos somos nosotros, y esa tendencia a aislarnos en nuestra propia burbujita de autoprotección, en nuestros mundos imaginarios, se manifiesta o se puede tender a manifestar a través de estas posturas, ¿no? Buscar no tocar literalmente tierra. Entonces, la contra, lo que te va a ayudar uno de los pasos, pequeños pasos que puedes dar para ayudarte a ti mismo a trascender esta herida, es tomar conciencia de cuáles son las posturas que adoptas inconscientemente, ¿no? Pero no trates como solamente de corregirlas para quedar bien o para que no se haga evidente tu herida, sino para devolverte a ti mismo el valor que tienes, y de honrar también tu cuerpo, y tomar conciencia de que ciertas posturas, sobre todo estas que contraen tu cuerpo, son dañinas, desequilibran, desarmonizan tu cuerpo físico, pero también colaboran para mantenerse en esa falta de armonía a nivel emocional y a nivel espiritual. Y intenta tener prácticas, de pronto ejercicios que te ayuden a mejorar la postura, y cada vez que tiendas a cerrarte físicamente, cuando te sientas, por ejemplo, entonces trata de relajarte más, ¿no? Trata de decirte a ti mismo, a través de tu postura, que todo está bien, que no hay riesgos y que no es necesario contraerse, no es necesario esa constante autoprotección,
Y en el caso de buscar siempre como no tocar tierra, busca la conexión con tierra, literalmente, físicamente, y sé consciente de todos estos comportamientos, estos patrones de comportamiento. Los huidizos también, aunque estas características pueden variar por las intrincaciones entre heridas, pero cuando esta herida es muy latente, tendemos a tener ojos pequeños que se podría decir que son como vacíos, ausentes. Es como que a través de la mirada se refleja la herida. Otras personas pueden tener una idea, ¿no? Hacerse ideas acerca de nuestra personalidad. Tal vez no exactamente van a poder todos descifrar que tenemos una herida de rechazo, pero sí se puede ver como ese temor en nuestros ojos y como ese estar lejos en la luna, esa desconexión. También algunas personas pueden presentar ojeras. Las ojeras también pueden tener que ver en algunos casos con el hecho de ser dobles o yacientes, como se dice en biodescodificación y en bioneuroemoción, a esta relación con dobles que están muertos, que ya no están en este mundo físico y que ni siquiera conocimos en persona, pero tenemos esa conexión muy fuerte porque nacimos o fuimos concebidos en su fecha de fallecimiento. Y entonces tendemos a repetir sus historias importantes, tendemos a tener una lealtad muy fuerte que generalmente nos lleva a repetir historias, a repetir patrones. Nuestra herida de rechazo también podría tener que ver con ese doble, ese yaciente, esas personas, esos ancestros con los que tenemos esas lealtades. Conocer esas lealtades, conocer a ese ancestro te puede ayudar a discernir qué tanto es tuyo y qué tanto puede ser de la otra persona, qué tanto tú puedes estar simplemente siendo leal, repitiendo ese síntoma. Y con esa sola toma de conciencia a veces puedes lograr que instantáneamente desaparezcan ciertos síntomas, ciertas posturas, ciertos patrones. Vas a necesitar apoyarte, por supuesto, en emprender siempre acciones para reconectar contigo. No te voy a decir que para corregir, porque puede tener una connotación un poco riesgosa esta palabra, pero sí para conectar con quién realmente eres y quién realmente has venido a ser. No has venido a ser el clon de tu abuela ni de tu bisabuela, no has venido a ser leal a programas que te limitan o te condicionan, sino que has venido con un propósito específico que te hace único, que te hace auténtico. Has venido a hacer tu aporte y necesitas empezar a liberarte y a transmutar todo lo que no te pertenece directamente, agradeciendo y honrando que a través de esta lealtad, de estos contratos, de estos votos, tú estás obteniendo señales por todas partes todo el tiempo desde que naciste, desde que fuiste concebido, de en dónde es que hay que trabajar, qué hay que fortalecer, a dónde es que hay que enfocarse y a quién mirar y a quién le podría pertenecer eso que tú estás manifestando a nivel de síntomas, de bloqueos, de conflictos, de vivencias, etc. También puede tener el huidizo la sensación de estar usando una máscara. Puede ser una impresión personal, pero también puede ser una percepción de otras personas. Las otras personas los pueden percibir como si llevaran una máscara simbólica. Pueden las otras personas como actuar de forma desconfiada, tener la impresión de que eres doble o hipócrita o que actúas de forma rara, sospechosa. Pero una vez más, siempre si esto te ocurre, que otras personas tengan como ideas raras de ti que no encajan con la realidad, porque no, de forma consciente tú no intentas, no tienes un comportamiento doble, no eres más hipócrita que ellos. em, Trata de ver a estas personas, su actitud, quizás sus comentarios, como mensajeros de algo que de pronto no estás viendo en ti mismo, que es quizá esa máscara que de todos modos todos llevamos, pero que en el rechazado pudo haberse convertido como en algo que se hizo evidente incluso para las demás personas, pero que nuestra mente, sobre todo nuestra parte consciente, se niega a ver y admitir. Y si no lo procesas, no lo vas a poder integrar, no lo vas a poder cambiar. Y seguirás encontrándote con personas que te tratan como si tuvieras
una máscara. Lo ideal es que todos pudiéramos ser auténticos y no hubiera necesidad de llevar máscaras para encajar, para ser incluido, ¿no? Em, para ser tenidos en cuenta, para llamar la atención, etcétera, sino que lo ideal sería que todos pudiéramos ser lo que podemos ser, expresarlo libremente, sin el temor a las represalias o al rechazo. Pero analiza en ti de qué máscaras puedes estar llevando de las que hasta ahora no has sido consciente, o si has tenido esa impresión en algún momento de tu vida o a lo largo de tu vida de cómo estar llevando una máscara o desear una máscara como un mecanismo de protección, o de haberte construido una máscara y en realidad sí como ser una persona muy diferente cuando estás en la calle, cuando estás en casa, actúas de una forma diferente con las personas más cercanas que con los desconocidos, eres diferente cuando estás solo o cuando estás acompañado. Todas esas son posibles síntomas de llevar una máscara simbólica, son máscaras simbólicas. Las personas con herida de rechazo también tendemos a tener problemas cutáneos, por ejemplo el acné, erupciones en la piel, urticarias, todo lo que sean manifestaciones en la piel, alergias también que se manifiesten a nivel de piel, manifestaciones que intentan inconscientemente evitar el contacto, evitar que me toquen. Al mismo tiempo que podrían ser una manifestación de ese autorrechazo que he aprendido desde mi concepción a través de esos eventos que se repiten, que he repetido o se han repetido una y otra vez y que han reactivado mi herida de rechazo y me tienen convencida de que soy inaceptable, soy anómala o hay algo anómalo conmigo y que justifica el rechazo de los demás o la actitud de rechazo, los comportamientos también de las otras personas, el alejamiento de otras personas. Muchas veces el poder sanar, poder dejar de tener síntomas a nivel de piel va a estar muy unida al trabajo, a la integración, a la sanación de esta herida de rechazo. Y necesariamente vas a tener que recuperar el amor por ti mismo y aprender a aceptarte, a amarte profundamente a ti antes de esperar que los demás lo hagan por ti. Si tú no te amas y no te aceptas, olvídate que vas a encontrar eso desde afuera. Entonces vas a encontrar personas que fingen, o personas que te usan o te utilizan, o personas que usan también máscaras. Vas a encontrar muchos espejos de tus propias inseguridades, de tus propios miedos, pero sobre todo de tu propio rechazo, personas y situaciones que justifican esa herida. Y lo que necesitas es tomar conciencia de que en gran parte tú lo estás no solamente permitiendo, sino que lo estás co-creando, porque estás vibrando en miedo cuando no te aceptas y te rechazas, y tienes mucha tendencia a autocriticarte, a ser muy a enjuiciarte, a condenarte por tu apariencia, por tus síntomas, por ejemplo, a nivel de piel, por tus supuestos defectos. Como tenemos el cuerpo también pequeño, más pequeño que el promedio, tiende a ser percibido por nosotros mismos y por las demás personas como un cuerpo frágil. Y con esto hay que tener cuidado. Yo he aprendido, porque este es uno de mis síntomas, tengo un cuerpo pequeño que siempre ha sido percibido por las demás personas como frágil. Lo que me ha ayudado a mí a sobrevivir es que hasta cierto punto, como que un aspecto mío ha rechazado mi apariencia, mi estatura, mi cuerpo, mi peso, muchas cosas relacionadas con el cuerpo físico, pero hay otros aspectos de mí que buscan como infundirme valor, ¿no? Valorarme a mí misma, quizá a través de atuendos que sean únicos, originales, que son como una forma de expresar quién soy,
de expresar como pensamientos, ideas, y también ciertas posturas a través de cierta, como de la conciencia de la postura física, te puedes también infundir valor. No se trata de esconder aún más la herida, sino de reconocerla y permitirte trascenderla. Pero desde el reconocimiento incluso a veces es mucho mejor si honras a tu herida, porque viene a entregarte mensajes de ti mismo y viene a permitirte que te conozcas a ti mismo, pero que también reconozcas que puedes ser otras cosas, puedes expresar otras cualidades, otras habilidades, puedes trabajar otras potencialidades, fortalecer otras cualidades, apoyarte, usar lo que llamas defectos, problemas, bloqueos para crecer, para impulsarte, no para estancarte y no para quedarte allí en modo víctima, no para contraerte aún más, sino para expandirte. Que tu cuerpo pequeño y tu cuerpo frágil, así hayas tenido esa percepción tú de ti mismo toda la vida o lo hayan tenido otras personas, sea un motivo para alegrarte, porque eres diferente, porque no eres como el promedio. Utilízalo. Hay que estar orgullosos de nuestro cuerpo. Lo elegimos así, lo hemos moldeado así, por esta herida y quizá por otras experiencias. Pero de todos modos, el tener este envase que quizá en muchos casos no va a cambiar radicalmente a través del proceso de sanación de las heridas, lo peor que puedes hacer es castigarte y lamentarte por el tamaño o por la forma, la estructura de este maravilloso envase que llamamos cuerpo, de este maravilloso vehículo, de este maravilloso emisor y receptor de señales, de energía y de información. Valóralo. Si tú no valoras tu propio cuerpo como sea, que ha adquirido, la forma que haya adquirido, si no lo valoras, si no lo respetas, si no lo honras, si no lo celebras, si no lo utilizas bien, nadie lo va a hacer, ¿sí? No vas a recibir de vuelta de otras personas ni valoración, ni reconocimiento, ni atención, ni afecto, si no te lo das tú primero. Reconoce tu diferencia, que este pequeño cuerpo sea motivo de alegría y de celebración, no de queja y de aflicción. Puede ser un superpoder. Sí, ser pequeño te permite caber en espacios que quizá para otras personas del promedio es imposible. Te puede ayudar a protegerte en momentos quizá de crisis o de emergencia, te puede ayudar a cruzar como por sitios estrechos, ¿sí? Te puede ser muy útil, puede ser más útil un cuerpo pequeño que un cuerpo grande o promedio. Celebra tu cuerpo pequeño, no lo veas solo como algo frágil y no te autocondenes, empieza a amar tu cuerpo. Podrá ser pequeño físicamente, pero cuanto más lo valores, más vas a descubrir que la fortaleza más importante no es necesariamente la física, sino la interior. Y que cuando recuperas tu fuerza interior, ese cuerpo, por pequeño que sea, también recupera su fuerza y recupera también su tono. La persona que tiene herida de rechazo, el huidizo, tiende a tener ideas, una concepción del amor y de la relación con otras personas, del contacto con otras personas, que puede irse a extremos. Puede tender a generar también rechazo, a rechazar a otras personas como reacción a su propia herida. Pero también algunos pueden sentir que el contacto, siempre estamos deseando inconscientemente y desesperadamente todos los seres humanos el contacto, ¿no? El contacto, el afecto, el recibir reconocimiento de atención de otras personas, pero el rechazado, el huidizo, puede tender más a sospechar cuando es amado, cuando es visto, cuando es reconocido, cuando es elegido.
Sentirse amado, ser amado para muchos rechazados puede ser equivalente a sentirse sofocado. Y entonces tendemos a huir del amor. Paradójicamente, huimos de aquello que tanto buscamos. Y esto también tiene que ver con la sobreprotección propia, quizá de madres, de familia, incluso de amigos o de conocidos. Cuando tienes ese cuerpo pequeño que es percibido individual y colectivamente como algo frágil, el rechazado en sí mismo tiende a sobreprotegerse, a ser sobreindulgente y a buscar la sobreindulgencia, la lástima, la sobreprotección de las otras personas, pero algunos rechazados pueden reaccionar ante ese exceso de atención, ese exceso de sobreprotección, empezando por mamá quizá o por algunos otras personas cercanas y aprendemos que si eso es amor, no queremos amor porque no nos queremos sentir sofocados y por eso también podemos tender a huir del amor. La sobreprotección sofoca, ¿sí? Asfixia. Y cuando tú creces pensando que esa fue la manifestación de amor y eso es amor, vas a tender a no querer buscarlo y a no querer recibirlo y a percibir cualquier intento de acercamiento, cualquier manifestación de afecto o de amor de otras personas como que se dispara esa memoria de sobreprotección y esa herida de rechazo, ese que te hace tender a evitar el contacto para huir de eso que es amor, que es tan indeseable, ¿no? Ese contacto indebido, ese exceso de contacto, ese exceso de preocupación y de atención que siempre, como es desequilibrado, va a crear una idea también desequilibrada, un poco verdadera, un poco cercana a la verdad de lo que es el verdadero amor. Entonces, los suizos tendemos a sentir rechazo si somos sobreprotegidos porque no me siento aceptada como soy. Cuando mamá te sobreprotege, inconscientemente te está diciendo que sin ella no eres nada, no eres capaz, no eres suficiente. No te está permitiendo encontrar tus potencialidades, no te está permitiendo ser tú, no te está, en el fondo no te está aceptando como eres, porque piensa que eres frágil, que tienes muy pocas herramientas, muy poca fuerza para sobrevivir sin ella y crea esa especie de necesidad de ella, de su presencia, de su ayuda y de su apoyo para que tú estés completo y estés pleno, lo cual no es verdad. Entonces, esta herida de rechazo y esa posible sobreprotección, en algunos casos el rechazo por supuesto, no va a manifestarse a través de o no va a tener relación con la sobreprotección de mamá, sino con más bien la negligencia. Pero acuérdate que es que los seres humanos tendemos a irnos a los extremos. O bien generamos heridas de rechazo a través de la sobreprotección, o bien la generamos a través de la negligencia. En cualquiera de los dos extremos vamos a tener puntos, esa herida en común. Así que toma conciencia de a cuál de los extremos pertenece tu relación con mamá, con papá, tu crianza. Si hubo sobreprotección, si hubo negligencia, si hubo mensajes confusos entre uno y otro extremo, ¿no? Si hubo un vaivén entre uno y otro extremo. Y si de pronto tú estás repitiendo el mismo patrón, quizá con tus hijos, tus descendientes, con los más pequeños, para que tomes conciencia de que se podría estar perpetuando una herida de rechazo dentro del clan cuando se tiende a estos dos extremos. ¿Cómo es la relación del huidizo y sus progenitores? Existe una tendencia en el rechazado, en el huidizo, de acusar al progenitor de rechazarle. Entonces yo como huidiza siento más ira hacia mi progenitor, el progenitor del mismo sexo, que hacia mí. Cuando vivo una experiencia de rechazo con el progenitor del sexo opuesto, me rechazo a mí mismo o a mí misma, siento ira hacia mí. Y esto podría ser más una manifestación de una herida de abandono que de rechazo. Puede ser una combinación de ambas, pero puede ser que sea más la herida de abandono que la de rechazo en ese caso.
Cuando tengo una experiencia, una sensación de tener rechazo hacia el progenitor del mismo sexo, esto me está enseñando a amarme a mí misma. Cuando la experiencia de rechazo es con el progenitor del sexo opuesto, esto me está enseñando a recibir amor, a abrirme al amor, a sentirme merecedora del amor. Y aquí es cuando las heridas y cuando las experiencias que juzgamos de negativas y de crearnos traumas y de generarnos sufrimiento vienen a ser como oportunidades, pero depende de nuestra actitud y de nuestra percepción, de nuestro nivel de conciencia para alcanzar a ver eso, el propósito detrás de la escena, ¿no? Detrás de lo que aparece en la superficie de esas situaciones y de esa persona. Si el progenitor del mismo sexo, si tengo una herida en relación con el progenitor del mismo sexo, una herida de rechazo, ¿por qué eso me está enseñando a amarme a mí misma? Porque esa persona del mismo sexo es un espejo mío. Y al compartir, por ejemplo, las características físicas, como empezando por el sexo, puedo ver más fácilmente los puntos de conexión con esa persona y no solamente las similitudes, sino también desde dónde esta persona o produce un comportamiento que genera herida de rechazo o por negligencia o por sobreprotección y hasta dónde yo he reaccionado a eso y me he convencido de que eso es amor o justo lo contrario, que eso no es amor. Y entonces genero rechazo hacia mi progenitor del propio sexo, olvidándome que esa actitud, eso que tanto juzgo, que tanto le reclamo en relación con la herida de rechazo, es una proyección mía, es una proyección de mi inconsciente. Necesito verme en el espejo de esa persona. Su nivel de rechazo hacia mí o su nivel de sobreprotección que genera herida de rechazo también me está mostrando de alguna manera que tanto no se ha amado esa persona a sí misma y de pronto eso mismo yo lo estoy repitiendo, yo lo estoy incluso perpetuando, quiera o no. Y en relación con el progenitor del sexo opuesto, esa experiencia de rechazo me enseña a recibir amor en el sentido de que más tarde, cuando trascienda la época de la infancia, voy a relacionarme con otras personas, voy a establecer otros vínculos, otras relaciones de amistad, de pareja, voy a interactuar con otras personas y en esa interacción es necesario siempre ser consciente de qué se está recibiendo y qué se está dando, la reciprocidad. Esa sensación, esa percepción, esa experiencia de rechazo con el progenitor del sexo opuesto te está mostrando las posibilidades, como los posibles patrones que se pueden repetir luego, más tarde, en tu adolescencia, en tu vida adulta, con respecto, por ejemplo, a las personas del sexo opuesto, con respecto a la pareja, con respecto a otras personas diferentes a ti, separadas físicamente de ti. Que vienen de otros mundos, de otras realidades, ¿no? De otras crianzas, de otras formas de crianza, quizá de otras percepciones del amor y otras dinámicas de relación con papá y con mamá. Y te está enseñando a abrirte a eso diverso, a eso diferente. Te está enseñando a recibir en el sentido de abrirte y de no cerrarte, de no contraerte, ¿no? Sino de estar siempre abierto a recibir amor, abierto a ver las oportunidades. Cuando vibras en amor, tú estás siempre dispuesto a ver las infinitas posibilidades en todo y en todos. Si yo no acepto el progenitor del mismo sexo, no lo voy a usar como modelo. No lo voy a usar como modelo
conmigo misma, no me voy a amar a mí misma. Y eso puede ser una manifestación de una lealtad con esa persona con la que paradójicamente se ha creado una herida de rechazo. Y es como hay que tener como la astucia de darse cuenta, de tomar conciencia de cómo se generan esas lealtades, ¿no? Como se ha generado una herida de rechazo con mi progenitor, mi mamá, entonces mi inconsciente puede elaborar este programa, esta creencia acerca de que eso implica de que yo no soy digna de amor, entonces no tengo por qué amarme, no tengo de dónde, no he recibido el amor para darme a mí misma, entonces no me amo a mí misma. Pero en lugar de ver que esto lo he aprendido, que quizá me ha sido implantado o sencillamente lo he acogido como mi verdad inconsciente, justamente porque mi madre no se ha amado a ella misma. Y esa falta de amor no, como que no puede dar algo que no ha recibido, algo que no tiene. Si no ha tenido amor por sí misma, no se puede esperar otra cosa diferente a que genere y perpetúe heridas de rechazo eh, con sus descendientes a su alrededor, ¿no? En su familia, con los seres más cercanos. Y yo lo que necesito es tomar conciencia de que estoy repitiendo el patrón. Quizás estoy siendo leal con la falta de amor a mí misma, la falta de aceptación completa y profunda de mí misma. El rechazo hacia mí misma no es más que una proyección y una lealtad de la falta de amor de mamá por sí misma. Allí entonces yo puedo elegir seguir juzgándola, seguir exigiéndole, seguir quejándome de su trato, de su rechazo, de su comportamiento que ha mantenido abierta esa herida de rechazo, o la comprendo, la acepto, la dejo ser, le permito que siga su camino. Quizá mamá no está interesada en su autoconocimiento, en su autosanación, y yo tengo que estar en paz con eso, pero me hago cargo de mi parte y empiezo a ocuparme de mí misma, y empiezo a valorarme y a aceptarme a mí misma, sin importar si mamá lo hace por ella o lo hace por mí. Ya me empiezo a enfocar en mí, en lo que yo puedo hacer por mí, y desde una mirada compasiva y de aceptación de lo que ella ha podido dar, ¿no? Desde su nivel de conciencia, entonces yo me hago responsable de mí misma y de mis heridas. Esto de no usar como modelo al progenitor del mismo sexo cuando yo no la acepto, de ahí puede venir la dificultad para aceptarme, amarme a mí misma, por supuesto. Entonces la tendencia a anularme, a infravalorarme, a juzgarme, a condenarme. Y la convicción del ego, porque esto es una convicción del ego, de necesitar a toda costa ser perfecto y para obtener el reconocimiento. O necesitar a toda costa obtener el reconocimiento para sentirme bien, perfecto, completo o pleno. El huidizo está buscando siempre intensamente, aunque generalmente es de forma inconsciente, no lo expresa abiertamente, está buscando intensamente el amor de mamá o del progenitor del mismo sexo. También el amor, la atención, el afecto de los amigos, pero fácilmente me puedo sentir rechazada al mínimo comentario, ¿no? Al mínimo síntoma que perciba mi ego como de rechazo, entonces fácilmente se reactiva la herida, pero de una forma así magnificada. Al progenitor del sexo opuesto no lo quiero rechazar, pero tiendo a restringir mis gestos, mis actos, mis palabras hacia él, también por el miedo al rechazo, el miedo al miedo, ¿no? Esa tendencia a autoprotegerme me hace contenerme de ser expresiva emocionalmente, de expresar libremente el afecto incluso con el progenitor del sexo opuesto. Si vivo experiencia de rechazo de parte del progenitor del sexo opuesto, entonces yo tiendo a culparme, a acusarme y a justificar el rechazo. Y lo que pasa es que después, si tengo, por ejemplo, una relación de pareja, tiendo a hacer lo mismo con la pareja. Tiendo a repetir el patrón.
Y entonces si tú tienes problemas de pareja en los que tiendes eh, a culparte, a acusarte, a justificar el rechazo, las actuaciones de rechazo, de invisibilización de tu pareja, a descargarlo de toda responsabilidad, a no esperar, no buscar, no ser consciente de la reciprocidad que debe haber en una relación de pareja. Ve y busca tu herida, mira detenidamente tu herida de rechazo y cómo se ha manifestado en relación al progenitor del sexo opuesto. Si yo soy mujer, dejo de confiar en mi madre luego de la adolescencia. Esto suele ser darse así, es real, porque creo que no me comprende o que no me ama, ¿no? La mente queda ya programada para desconfiar, desconfiar de la persona a la que buscamos amor, pero que por su comportamiento quizá contradictorio o por su negligencia o por su sobreprotección nos ha enviado señales confusas en relación con qué es el amor. Y entonces nuestra desconfianza se empieza a generar una desconfianza hacia a ella desde la convicción de que realmente no nos comprende o no nos ama, lo cual no necesariamente es verdad. Entonces hay que abrirse a ver a mamá desde la perspectiva de un adulto y no del niño o la niña herida. También el rechazado, el huidizo, puede tender a sentirse humillado por los padres, pero también generalmente los padres tienden a sentirse humillados o a manifestar, aunque no lo expresen abiertamente, manifestarse como o a querer ser vistos como si fueran humillados por ti, por el huidizo.